Imagina que te despiertas mañana en una realidad completamente diferente. California es territorio mexicano. Texas es territorio mexicano. Nuevo México, Arizona, Nevada, Colorado. Todo es México. No es ciencia ficción. Es la realidad que pudo existir si una sola batalla terminaba diferente. En 1846, Estados Unidos le declaró la guerra a México. Una guerra que el propio Abraham Lincoln denunció como ilegal desde el Congreso. Una guerra que el general Ulysses Grant, quien después sería presidente americano, llamó una de las más injustas de la historia. Y sin embargo, México perdió más de la mitad de su territorio. Tierras que hoy contienen Los Angeles, San Francisco, Las Vegas y Phoenix. Pero hoy vamos a cambiar eso. Hoy vamos a explorar qué hubiera pasado si México ganaba esa guerra. ¿Cómo sería México hoy? ¿Cómo sería Estados Unidos sin California? Y el detalle al final de este video, un detalle que casi nadie conoce, lo cambia absolutamente todo. Quédate hasta el final, vale la pena. Para entender este escenario, necesitamos entender qué pasó realmente. Y la verdad es más oscura de lo que te enseñaron en la escuela. 1845. Estados Unidos acababa de anexar Texas, territorio mexicano, de manera unilateral y agresiva. México protestó. Estados Unidos ignoró las protestas. Your protest is noted. We proceed. El presidente americano, James Polk, tenía una visión, el destino manifiesto. La creencia de que Estados Unidos estaba destinado, por Dios, a expandiros desde el Atlántico hasta el Pacífico. Y México estaba en el camino. Polk intentó comprar California y Nuevo México por $30 millones. México rechazó la oferta. Esas tierras no estaban en venta. Entonces Polk decidió tomarlas por la fuerza. Ordenó al general Zachary Taylor cruzar el río Bravo hacia territorio mexicano. Cuando México respondió, Polk fue al Congreso y mintió. Dijo que México había invadido territorio americano. Era completamente falso. Y Lincoln lo sabía. Y lo dijo públicamente. Will light us down in honor or dishonor. Fellow citizens, we cannot escape history. La guerra comenzó con una mentira. Y México pagó el precio más alto. Para 1847, tropas americanas habían llegado hasta la Ciudad de México. El 13 de septiembre de ese año, un grupo de jóvenes cadetes mexicanos, algunos de apenas 13 años, se negaron a rendirse en el castillo de Chapultepec. Murieron defendiendo su país. Los niños héroes, sus nombres viven para siempre. En febrero de 1848, México firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Cedió más de la mitad de su territorio. A cambio recibió $15 millones, una miseria por tierras que valían bilones. Pero, ¿y si hubiera sido diferente? El momento donde todo pudo cambiar ocurrió el 8 de mayo de 1846. La batalla de Palo Alto, primera batalla importante de la guerra. En la historia real, Estados Unidos tenía una ventaja decisiva, artillería más moderna y precisa. Esa artillería ganó la batalla, y esa primera victoria americana silenció a los críticos de la guerra en el Congreso americano. Pero imagina un escenario diferente. Imagina un escenario diferente. En nuestro escenario alternativo, México antifó correctamente las intenciones americanas. 5. Envió emisarios secretos a Londres buscando alianzas y armamento moderno. Porque Gran Bretaña ayudaría a México por interés propio. Gran Bretaña no quería ver a Estados Unidos convertirse en una superpotencia continental. Un Estados Unidos dominando todo el territorio desde el Atlántico hasta el Pacífico era
una amenaza directa al dominio comercial británico. Gran Bretaña suministra secretamente a México artillería moderna, la misma calidad que tiene el ejército americano. De repente la ventaja tecnológica americana desaparece. La batalla de Palo Alto termina de frente. El ejército mexicano, numéricamente superior y ahora igualmente armado, detiene el avance americano. Taylor se retira. Y esa primera derrota americana lo cambia todo políticamente. Sin esa victoria inicial, los críticos de la guerra en el Congreso americano tienen munición real. Los periódicos americanos, muchos ya opositores, se vuelven abiertamente antiguerra. Abraham Lincoln ataca a Polk públicamente. El movimiento antiguerra crece. Y mientras el apoyo político americano colapsa, el ejército mexicano contraataca. Enero de 1847, Santa Anna, reorganizado, más disciplinado, más estratégico que en la historia, lanza una contraofensiva masiva con 25,000 soldados perfectamente equipados. Divide su ejército en 3 frentes simultáneos. Al norte, presión constante sobre Taylor en la frontera. En el Golfo, la Marina mexicana, reforzada con apoyo europeo, bloquea el desembarco americano en Veracruz. En la historia real, el general Scott desembarcó en Veracruz y avanzó directamente a la Ciudad de México. En nuestro escenario alternativo, ese desembarco nunca ocurre. Febrero de 1847. Scott intenta forzar el desembarco. Pierde 3 barcos de guerra. Más de 400 soldados americanos mueren en el agua antes de llegar a la playa. En Washington la noticia llega como un golpe devastador. El Congreso está en caos, pero en México el ambiente es completamente diferente. Por primera vez en años el pueblo mexicano está unido. Conservadores y liberales luchan juntos. Los ricos donan. Los pobres se alistan voluntariamente. Las mujeres organizan hospitales de campaña. México está peleando por su supervivencia. Y ese tipo de motivación es imposible de vencer. Abril de 1847. Santa Anna cruza el río Bravo en 3 puntos simultáneos. Taylor, superado en número Y, con suministros limitados, pierde un tercio de su ejército en 3 días de combate brutal. Taylor se retira hacia Texas. Primera gran retirada americana de la guerra. Y entonces ocurre algo que nadie esperaba. Los soldados americanos empiezan a desertar. Y algunos, esto bien, se unen al ejército mexicano. Los llamaron el batallón de San Patricio. Soldados irlandeses y europeos que sentían más afinidad con el México católico que con el ejército que los trataba con desprecio. En la historia real existieron, fueron capturados y ejecutados. En nuestro escenario alternativo, donde México está ganando, el batallón crece de 205,000 hombres. Cuando esa noticia llega a los periódicos americanos, el apoyo a la guerra colapsa completamente. Junio de 1847. El Congreso americano vota para terminar la guerra. La guerra termina. No con victoria americana, con retirada americana. Agosto de 1847. México y Estados Unidos negocian la paz en Ciudad de México. Esta vez las posiciones están invertidas. México negocia desde una posición de fuerza. Estados Unidos negocia desde una posición de derrota política. Con presión diplomática británica desde las sombras, se firma el Tratado de Ciudad de México. Los términos son revolucionarios. California, completamente mexicana. Nuevo México y Arizona, mexicanos. Una zona desmilitarizada en el río Nueces reemplaza el conflicto sobre el río Bravo. Estados Unidos paga $50 millones de compensación. México conserva el suroeste. Y ese simple hecho cambia absolutamente todo lo que viene después. Porque aquí viene el detalle que prometí al principio, el detalle que casi nadie conoce.
enero de 1848. Un mes después de la firma del tratado. Un carpintero alamado, James Marshall, está construyendo un aserradero en el río American, en California. Está cavando en el lecho del río. Y entonces vi algo brillar en el agua. Oro. En la historia real, California acababa de ser cedida a Estados Unidos semanas antes. El oro de California se convirtió en oro americano. La fiebre del oro de 1849 transformó California en el estado más rico de América. Financió la expansión americana. El ferrocarril transcontinental y el crecimiento industrial que convirtió a Estados Unidos en la superpotencia del siglo XX. En nuestro escenario alternativo, y ese oro es mexicano. Todo el oro de California, más de $2 billones, en valor actual, fluye hacia México. México paga todas sus deudas externas de un golpe. Construye ferrocarriles que conectan norte y sur. Moderniza su ejército. A 300 de miles de inmigrantes, los mismos irlandeses, chinos, alemanes e italianos que en la historia real llegaron a California como parte de Estados Unidos. Ahora llegan como parte de México. San Francisco se convierte en el puerto más importante del Pacífico en el hemisferio occidental. Todo el comercio entre Asia y América pasa por territorio mexicano. Por primera vez en su historia, México tiene la combinación perfecta de riqueza, recursos y capital humano para transformarse completamente. Año 1900. El mundo de nuestro escenario alternativo es fascinante. México es la potencia dominante del Pacífico americano. Con 25 millones de habitantes, una economía diversificada, y California como joya del Pacífico, México compite con las naciones europeas más avanzadas. Estados Unidos sigue siendo poderoso, pero es un poder diferente. Sin el oro californiano, la expansión hacia el oeste es más lenta. Sin California, no tiene puerto dominante en el Pacífico. El comercio con Asia fluye a través de puertos mexicanos. Y Estados Unidos nunca olvidó California. Generación tras generación de políticos americanos hablan de recuperar los territorios perdidos. Las tensiones en la frontera son constantes. México gasta enormes sumas en defensa, dinero que podría ir a educación y salud. Cuando llega la Segunda Guerra Mundial, algo extraordinario ocurre. Estados Unidos necesita el apoyo mexicano para defender el Pacífico contra Japón. Por primera vez en la historia, el vecino del norte necesita al vecino del sur. Ese momento, ese cambio de poder, es quizás la imagen más poderosa de todo este escenario alternativo. Que nos dice todo esto sobre el mundo real, nos dice que la historia no es inevitable, que los grandes imperios no son resultado de algún destino divino. Son resultado de decisiones, de circunstancias, de momentos específicos donde todo pudo ser diferente. Hoy California, Texas, Nuevo México y Arizona, de mexicanos y latinoamericanos. Algunos son descendientes de familias que vivían allí cuando esas tierras eran mexicanas. Familias que de repente se encontraron viviendo en otro país sin haber movido un solo paso. La frontera entre México y Estados Unidos es una línea artificial atrás sobre tierras que durante siglos fueron hogar de pueblos indígenas y mexicanos. México perdió esa guerra en 1848. Perdió la mitad de su territorio, perdió el oro de California, perdió décadas de desarrollo. Pero México no desapareció, sobrevivió. Y más de 170 años después, la cultura mexicana, el español, la comida, la música y el arte mexicano están más vivos que nunca. No solo en México, sino en California, Texas y Arizona, en todos esos territorios que alguna vez fueron mexicanos. Pues esa es la verdadera moraleja.
Los territorios cambian de manos. Las fronteras se mueven. Los tratados se forman bajo presión y engaño. Pero la cultura no se conquista. ¿Tú qué crees? ¿Hubiera sido México una superpotencia con el oro de California? ¿O los problemas internos hubieran impedido ese desarrollo? Déjanos tu opinión abajo. Leo todos los comentarios. Da el like si aprendiste algo nuevo hoy. Suscríbete porque la próxima semana exploramos algo aún más impactante. Un evento que pudo cambiar el destino de 20 países latinoamericanos al mismo tiempo. Hasta la próxima. Battle Paradox.